Dios te bendiga una vez más, es un gusto saludarte. Hemos estado con el estudio de el diezmo, lo hemos puesto en varios capítulos anteriores, pero mi objetivo no es atacar a alguien en particular, no es dañar a alguien, porque entonces no tendría objetivo. El objetivo de esto es que podamos nosotros tener la conciencia de saber que hay que escudriñar lo que escuchamos, de tal forma que nosotros también somos responsables de la palabra. Entonces estamos hablando del diezmo, que no es una obligación como tal, pero el problema no ha sido el diezmo, el problema ha sido el corazón del hombre. Ese ha sido el problema, enfrentarse a una riqueza, a un poder absoluto, ¿verdad? En este caso, si la congregación ha decidido que todos los diezmos le quedan al pastor y las ofrendas únicamente a la iglesia, entonces quien corre el riesgo de que su corazón se pierda es el pastor, porque ya viendo tanto poder y tanta riqueza. Lo mismo pasa cuando alguien entra al gobierno, ya ve el poder, ya ve las riquezas y entonces muy fácilmente se puede perder. Pero la Biblia menciona algo bien importante, que sí es necesario que los que predican la palabra, que los que se dedican a enseñar el evangelio, si son dignos de recibir su salario. Lo que convendría en todo caso en una iglesia sería que mejor nuestro líder o nuestro pastor tuviera un salario, un sueldo, para cuidarlo a él, para cuidar su corazón. Entonces, si alguien viene y, por ejemplo, nos dice un pastor o un líder, mira, fíjate que los demás no están dando su diezmo, no están ofrendando, entonces ve y diles que lo den, porque si no lo hacen, entonces les vamos a quitar el privilegio. ¿Pero por qué se les va a quitar el privilegio? Porque no están ofrendando, porque no están diezmando. Entonces ahí eso ya no es correcto. O sea, no me da la potestad el hecho de que como no están diezmando, entonces yo les voy a quitar los privilegios a ustedes hasta que comiencen a diezmar, entonces yo les doy el privilegio. Son esos errores que que se dan y que no son correctos. Ahora bien, volviendo otra vez a lo que les había comentado, y vamos a ver cómo enseña Pablo este tema, y lo menciona en 1 Corintios capítulo 9, versículo del 1 al 15, y dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los otros hermanos del Señor y Sebas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey a que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir
antes que nadie desvanezca de esta mi gloria. Pablo comienza haciendo estas preguntas, ¿verdad? No soy apóstol, no soy libre, y al parecer lo que estaba pasando en Corintios es que no aceptaban el apostolado Pablo, y por eso es que comienza a hablar de esta forma. Ahora lo importante acá, él comienza con estas oraciones porque él lo que quiere es hacernos pensar. Por eso está haciendo esas preguntas retóricas, porque él quiere que analicemos, que pensemos. Ese es el objetivo de escribir de esta forma, que podamos meditar. Entonces, en el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Aquí a quienes se refiere Pablo, Cefas, es a Pedro. Y los hermanos del Señor, pues, son los hermanos en sí del Señor a los que él se está refiriendo, ¿verdad? Entonces dice ya en el versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ahora, para ver quién es Bernabé, nos abre un poquito más el panorama en Hechos capítulo 4, versículo 36. Bernabé traducido significa José, que es hijo de consolación. Uno de los primeros en vender sus posesiones para ayudar a los cristianos en Jerusalén. El primero en viajar con Pablo como miembro del equipo misionero. Era un alentador, como muestra de su apodo, y uno de los que más influyó en los primeros días del cristianismo. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, podemos leer lo siguiente. Este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguna. Acá lo que podemos ver entonces que ahora los pastores son ordenados, apartados para ministrar la iglesia. En el versículo 9 Pablo plantea una pregunta retórica. Antes de entrar a esa pregunta retórica, entonces quedemos en el acuerdo de que ya no se puede tomar esa figura de un sacerdote. Vuelvo y repito, nuestros pastores son líderes, hay que ser obedientes, hay que ser amables con ellos, pero no se puede dar también la manipulación. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. O sea, si yo vengo y te bendigo, pues te va a bendecir, ¿verdad? Pero si yo vengo y te maldigo, también te va a maldecir. Para mostrar que esta ley se puede mostrar que se puede aplicar a ministros cristianos. En los versículos siguientes, él aclara que el principio de esta ley es que los trabajadores en la obra de Dios tienen derecho a recibir sustento por su trabajo. Al igual que el buey que trabaja tiene derecho de comer del grano mientras que trilla, este principio refleja la idea de que aquellos que trabajan y sirven en la obra de Dios tienen derecho de recibir sustento y apoyo. Pero veamos qué es arar y trillar. Son términos agrícolas. Arar es el proceso de remover y preparar la tierra para la siembra. Se utiliza un arado, una herramienta que puede ser jalada por animales como bueyes o por máquinas para romper y aflojar el suelo, de modo que sea más fácil plantar semillas que éstas reciben los nutrientes y agua necesarios para crecer. Versículo 11. Si nosotros sembramos. Pablo usa esta metáfora de sembrar lo espiritual, es decir, su enseñanza y trabajo en el Evangelio, y cosechar lo material, para expresar que aquellos que se dedican a enseñar y guiar a la fe tienen derecho a recibir ayuda de quienes se benefician de su trabajo. Básicamente Pablo está diciendo, si les hemos dado algo tan valioso como la enseñanza de la fe, ¿no es justo recibir algo de apoyo? Vámonos al versículo 12. Otros podrían ser. Vamos al versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo,
por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, en el versículo 12 podría tratarse de otros líderes cristianos. Es posible que otros apóstoles o misioneros o maestros cristianos que visitaron la iglesia en Corinto hayan recibido apoyo de los creyentes ahí. Algunos ejemplos de los líderes de las iglesias incluyen a Pedro y a los hermanos del Señor. Y lo menciona en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. También 1 de Timoteo 5, 17 y 18. También hay otra parte acá donde habla, que no lo leí, que está en el versículo 7, que hace otra oración retórica que dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas?